Quiero hoy empezar una nueva serie. Esto es lo que el Señor me estuvo hablando al final del año, que compartiera con ustedes. Y esta serie se titula Una iglesia sobria. Una iglesia sobria. ¿Por qué una iglesia sobria? Van a entenderlo ahora cuando lea este versículo que es la base de toda la serie. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6. La Biblia dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Lo voy a leer una vez más. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y ahí ustedes lo tienen. Primera Tesalonicenses 5:6, que es el versículo que acabo de leer, está dentro de un pasaje que es uno de los pasajes más conocidos, hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Y Pablo, por el Espíritu Santo, está entrenándonos a nosotros, la iglesia, para estar preparados para el regreso de Cristo. Ustedes recuerdan que nosotros cantamos aquí, comenzamos a cantar en algún momento del 2021 una canción que tiene un estribillo que dice esperando y apresurando. ¿Recuerdan esa canción? Y la cantamos inclusive el último domingo del año 2021, esperando y apresurando. Y habla de una iglesia que espera y apresura la venida del Señor. ¿Saben? Esa frase está en la Biblia, en la segunda carta de Pedro. Y significa que la iglesia está preparada, esperando el regreso del Señor. Pero la iglesia no solamente espera, la iglesia también acelera el regreso de Cristo. ¿Y cómo una iglesia puede acelerar el regreso de Cristo? Siendo una iglesia sobria. Aquí hay dos características que nos deja Primera Tesalonicenses 5:6. La primera, velar, y la segunda, estar sobrio. Y yo quiero que entendamos esto. Para una iglesia velar correctamente las señales y prepararnos para saber que Cristo viene pronto, la iglesia tiene que estar sobria. Una iglesia borracha no está preparada. Una iglesia borracha no tiene los sentidos alertas, no tiene la capacidad de darse cuenta qué está diciendo el Señor con respecto a su venida. ¿Estamos allí? Hace algunos años yo acompañé a un hombre que había ayudado en algunas áreas de su vida. Lo acompañé a una celebración en su grupo de Alcohólicos Anónimos. Él había sido alcohólico hacía tiempo atrás y había comenzado a ser desintoxicado del alcoholismo a través de la estrategia de los 12 pasos de los grupos alcohólicos. Y yo fui con él a la celebración en su grupo de Alcohólicos Anónimos, donde ese día él estaba celebrando, no recuerdo si en ese momento 6, 7 años de estar libre del alcohol. Y como yo lo había acompañado en otras situaciones de su vida, él me dijo: ven este sábado conmigo en la noche, quiero que estés presente. Es una celebración en el grupo, los que nos reunimos cada semana, y me gustaría que fueras testigo de lo que vamos a vivir allí. Me sorprendió mucho lo que yo escuché una y otra vez. Cada persona que se ponía al frente para hablarle al resto decía esta frase inicial y después empezaban a hablar. Pero todos decían lo mismo, y ellos decían esto: una vez alcohólico, siempre alcohólico. Se presentaban, daban su nombre y usaban esta frase como introducción a lo que iban a compartir. Una vez alcohólico, siempre alcohólico. Cuando yo salí de aquel lugar le dije a mi amigo: oye, ¿no te parece que esa frase los está ustedes desanimando? ¿No te parece que con esa frase ustedes se están lejos de ayudarse, perjudicando? Y él me dijo: no lo entendiste. Nosotros no estamos diciendo con esa expresión una vez alcohólico, siempre alcohólico, que nos estamos alcoholizando todos los días. Estamos reconociendo nuestra tendencia. Estamos reconociendo nuestra naturaleza. Estamos reconociendo que por alguna razón hereditaria, por hábito, por lo que haya sido, en algún momento nos volvimos una personalidad tóxica con tendencia al alcoholismo. Y precisamente conocer nuestro problema es el primer paso de nuestra libertad. Nosotros estamos 24 horas limpios. Nuestras batallas no es una semana, no es un mes, no es un año, son 24 horas. Nosotros decimos 24 horas para estar libres del alcohol. Y en ese día peleamos contra el monstruo que se levantó contra nosotros. Ese día me hizo recordar algo que Jesús dijo. Jesús dijo: bástale a cada día su propio mal. Lucha cada día con tu propio problema. Y aquella expresión me hizo entender que la libertad de estos hombres no estaba en ignorar el problema ni la tendencia, sino en reconocer dónde estaba su debilidad y pelear contra ella. Porque cuando uno ignora al enemigo, uno es víctima del enemigo. Cuando uno ignora a su enemigo, uno es víctima de su enemigo. Una iglesia sobria no es una iglesia que nunca se ha emborrachado. Una iglesia sobria es una iglesia que entiende, y sobre todo la iglesia en el siglo XXI, es una iglesia que entiende que espiritualmente también nos hemos emborrachado.
que espiritualmente también nos hemos alcoholizado. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es reconocer que todos los días tenemos que vivir un proceso de desintoxicación. Esta va a ser la premisa a lo largo de toda esta serie. Esta va a ser lo que nosotros vamos a establecer como el pensamiento principal de cada una de las enseñanzas y de los mensajes que yo quiero compartir con ustedes. Que una iglesia sobria es una iglesia que diariamente se está desintoxicando. No hay tal cosa como una iglesia borracha y una iglesia totalmente sobria. Lo que realmente la palabra nos está enseñando es que una iglesia que se mantiene sobria, y entendemos aquí la imagen, ¿verdad? La imagen es esta. El borracho se intoxica con alcohol. En lo espiritual nos intoxicamos con otras cosas. Y nos estamos desintoxicando diariamente. Así que la idea que el Espíritu Santo puso en mi corazón es entrenarte para que todos los días te desintoxiques con la palabra de Dios, con la comunión con el Espíritu Santo y seas libre de aquellas cosas que te están intoxicando el alma e impidiendo que estés alerta y preparado para ser el creyente que Jesús puso sobre la tierra, preparando el camino del Señor. ¿Alguien puede decir amén a eso? Y lo primero que quiero hablar en este día acerca es de desintoxicarnos de los malos hábitos. Cada día o cada domingo de esta serie yo voy a estar hablando de algo de lo cual tenemos que desintoxicarnos. Hoy quiero hablar de malos hábitos. Porque todos cuando nosotros llegamos al Evangelio, todos cuando le dijimos a Jesús, sí, creo en ti, ven a mi corazón, sé el Señor de mi vida, pero ya veníamos mal formados. No importa lo joven que llegamos o no importa si naciste en un hogar cristiano, todos a lo largo de la vida adquirimos malos hábitos. ¿Alguien conoce la palabra, verdad? Y obviamente la vida es de hábitos, y aquí estamos poniéndole un calificativo, malos. Quiere decir que son hábitos, cosas que hacemos todos los días, que estamos acostumbrados a hacer, aún en piloto automático y no reconocemos y que son malos. Yo quiero mencionar algunos para ayudarlos a ustedes y que el Espíritu Santo te revele si hay otro en tu vida que tiene que ser roto y del cual tienes que desintoxicarte. Voy a mencionar 5 y no quiero dilatarme mucho porque quiero llevarte al principio de la libertad que la palabra de Dios enseña. El primer mal hábito que yo quiero proponerte que rompamos en este año y que hagamos un cambio en relación al anterior es el hábito de la mentira. Pastor, mentira. Los cristianos no decimos mentira. Bueno, la realidad es que todos los seres humanos mentimos. ¿Habrá alguien en este lugar que pueda decir yo nunca he mentido? Creo que no. Seríamos unos grandes mentirosos si dijéramos que no hemos mentido. Todas las personas mentimos. Y de hecho, desde temprano aprendemos que la mentira es hasta cierto punto sabrosa, porque nos saca de problemas. Cuando un niño dice una mentira, realmente cree que resolvió un problema. ¿Saben? Ayer algo sucedió en la noche en mi casa que me recordó algo que me pasó a mí cuando era niño. Y vi el contraste entre el modelo y la vida en la cual está creciendo mi hijo Isaac y lo que él está aprendiendo a hacer a lo que yo era cuando era niño. Yo bajé las escaleras y él me recibió y me dijo, papi, lo siento, y me dio un abrazo. Y digo, ¿qué pasó? Y me dice, con la pelota de básquetbol rompí lo que agarra el vidrio del mueble del televisor. Y sabe que él tiene una advertencia que yo le he dicho que en esa área de la casa no juegue. Y obviamente, ¿qué recibió él? Mi enojo. No fue un enojo desproporcionado, pero sí fue una reprimenda. Pero te lo he dicho, ¿por qué lo hiciste? Es decir, él no se libró de mi disciplina. Él no se libró de que yo lo reprendiera. Pero él se quedó, aunque yo no se lo dije en ese momento, con el sabor de haber dicho la verdad. Inmediatamente me recordé de cuando yo era niño y con una pelota le rompí a mi mamá un adorno que ella tenía de porcelana que era muy valioso. ¿Y saben qué yo hice? Se lo escondí. Yo se lo escondí y a lo largo de los días yo pensaba que mi mamá no se había dado cuenta. Ella empezó a preguntar, obviamente ella lo estaba haciendo intencionalmente, ¿dónde estará? Era un cisne, creo, de porcelana o algo así. Y finalmente ella lo encontró porque ella sabía dónde estaba. Y me dijo, Alex, ¿tú sabes algo acerca de esto? ¿Y qué creen que yo hice? ¿Le dije la verdad? No, le mentí. Y me gané una buena disciplina. Y ayer yo veía el contraste y decía, el ambiente en el que mi hijo está creciendo es un ambiente de verdad, donde él puede decir la verdad a pesar de que va a recibir las consecuencias. Porque el Espíritu Santo está trabajando en su vida, gracias a Dios, más temprano que lo que comenzó a trabajar en mí. Por lo tanto, yo tengo que romper más con el hábito de la mentira que quizás lo que va a tener que romper él. Gracias a Dios, porque le adelantamos el camino. Y no quiere decir que no haya un problema con la mentira, pero te quiero mostrar cómo nosotros hemos adoptado valores o antivalores que traemos a la vida cristiana. Y a veces es más fácil decir una mentira porque nos crea una solución temporal, pero nos genera un problema permanente.
Porque la Biblia dice, y Jesús dijo, no hay nada que quede oculto, todo va a salir a la luz. Aún la mentira más piadosa, alguien se va a dar cuenta que tú la dijiste. Entonces vamos a entrar en el 2022 rompiendo el hábito de la mentira. ¿Por qué? Si realmente muchas veces es hasta bueno mentir porque le evitas a las personas sufrir. Bueno, por una sencilla razón. Cuando tú mientes y tienes una conciencia espiritual que se despertó, el Espíritu Santo vive dentro de ti. La mentira va a producir dolor. Pero tu conciencia, cuando choca con la mentira, ahora que eres cristiano, va a usar eso como un argumento para entonces traer acusación personal. Y tú vas a sentirte, ya no es cuestión de Dios, es cuestión tuya. Tú vas a sentirte que tú no eres todo lo que el Señor espera de ti. Y vas a caer en un círculo vicioso donde comienzas entonces a decir, no soy el cristiano que debería ser. Mira cómo dije una mentira, mira cómo acudo a la mentira, mira cómo uso el recurso de la mentira tantas veces. No soy el cristiano que Jesús espera de mí. Por lo tanto, empiezas a descuidar todas las otras cosas en tu vida, porque tu moral, nadie te lo tiene que decir, tú misma, tú mismo, comienzas a echarte esa tierra encima. Tu moral comienza a descalificarte. Y ese es el arma que usa el enemigo, haciendo alianza con tu conciencia para descalificarte. Dios quiere usarte, pero tú no te dejas usar. Porque tu mentira, tu hábito de decir mentiras en momentos quizás de presión, sales con la mentira. Una vez más, usa la conciencia esto como un argumento y Satanás usa tu conciencia a favor de él para descalificarte, para que Dios no pueda glorificarse a través de tu vida. Y esos círculos hay que romperlos en el nombre de Jesús. Segundo hábito, doble sentido. ¿Qué es el doble sentido? Es usar palabras que tienen otro significado, pero para darles un significado que tiene que ver con sensualidad, con sexualidad, que tiene que ver con lo bajo, que tiene que ver con hacer morboso lo que Dios dignificó para las relaciones de pareja. Todos los latinos somos de una cultura de mucho doble sentido. Y a veces venimos al evangelio y no nos damos cuenta cómo esos chistes, esos cuentos, esas expresiones muchas veces sucias siguen siendo parte de nuestra vida. Y lo vemos como algo que no le hace daño a nadie, que produce risa. Lo vemos como algo que es inofensivo. Lo vemos como algo que no necesariamente afecta a nuestra relación con el Señor, pero está en la cultura hispana. Y es un mal hábito que los cristianos tenemos que romper en el nombre de Jesús. Tenemos que empezar a dignificar lo que Dios dignifica. En una ocasión, y esto no tiene que ver con un cristiano, pero yo por alguna razón en las redes sociales choqué con un humorista cubano. Y cuando yo vi el talento de ese hombre y cómo estaba rebajando su capacidad de hacer reír a lo morboso, yo dije, le voy a escribir. Y le escribí y le dije, fulano de tal, tienes un talento tan increíble que no necesitarías el doble sentido para hacer reír. Creo que si tienes la capacidad de hacer que las personas se rían sin tú rebajarte a esa morbosidad. Nunca recibí una respuesta. No le estoy hablando a una persona que sea cristiana, pero quise por lo menos tocar el corazón de una persona y hacerle ver que tiene un talento tan grande que para provocar la risa de otro no tiene que acudir a lo morboso y a lo bajo. Y yo digo, bueno, quizás el mundo no lo entienda, esa persona no lo entienda, pero tú y yo que somos cristianos, sí deberíamos entender que para divertirnos y para hacer reír a otra persona y para que alguien lo pase bien, no necesariamente tenemos que convertir lo santo en inmundo. Tercer hábito, la procrastinación. El dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, el postergar. El procrastinar las cosas importantes de nuestra vida. Hay demasiados cristianos metidos en ese mal hábito. Lo hago después, las cosas importantes. Quizás a lo mejor tú tienes demasiadas cosas pendientes en tu vida que son pequeñas, que no son las más grandes del mundo, pero que están en una lista de qué hacer y llevas 3, 4 años y las tienes postergadas. Es el momento de decir, ya no más, porque eso está afectando también mi conciencia espiritual. O otro hábito más, inactividad espiritual. ¿Y a qué me refiero? No lees la Biblia, no oras con frecuencia. Hay una inactividad espiritual en tu vida. No practicas el ayuno, las disciplinas espirituales. No abres la Biblia todos los días, no tienes tu devocional, no oras sobre el pasaje de la palabra de Dios. Estamos tan apurados, estamos corriendo todo el tiempo que siempre se termina descuidando lo que más valor tiene para nuestras vidas, lo espiritual. Pero ¿no te parece que si vamos a provocar o a querer recibir cosas diferentes en el 2022, tenemos que comenzar a hacer cosas diferentes? Empecemos por romper el hábito de la inactividad espiritual.
y hacer un hábito de la oración y de la lectura de la Biblia. Tú escoges el tiempo, en la mañana temprano o en la noche tarde, lo que más te convenga, cuando todos estén dormidos, cuando nadie se haya despertado, que sea tu momento. A lo mejor tienes que sacrificar sueño, pero que la palabra de Dios se convierta en prioridad. Basta ya de inactividad espiritual. Y número 5, ese es el quinto hábito que quiero mencionar hoy. Ustedes pondrán otros si el Espíritu Santo les habla: la autojustificación. ¿Qué es autojustificarse? Es tratar siempre de salirnos de los problemas por medio de la justificación personal. Llegué tarde, pero la culpa no fue mía. Llegué tarde, pero la culpa fue de la otra persona. Hice esto, te hablé de esta manera, pero la culpa no fue mía. Fue que tú provocaste que yo te hablara de esa forma. Te prometí que iba a estar en tal lugar, pero no lo hice. No llegué, nunca llegué, ni tan siquiera a tiempo, nunca llegué, pero fue porque no me lo recordaste. Autojustificación. Siempre poniendo la responsabilidad a los demás, siempre diciendo que no tenemos la responsabilidad, siempre tratando de quitarnos de encima nuestra responsabilidad, porque no nos gusta asumirla. Eso se llama autojustificación. Y en el fondo sucede lo mismo que con la mentira y con todos los malos hábitos. El enemigo usa eso como un argumento para descalificarte y para que tú no puedas vivir a la altura de la vida que Dios diseñó para ti. ¿Cómo vamos a solucionar ese problema? Quiero leerles un pasaje de la Biblia. Se van a sorprender porque quizás ustedes piensan que no tenga nada que ver con ello, pero de ahí el Señor me dio 3 pasos para nosotros vivir libre de los malos hábitos. Es una historia de 10 hombres enfermos de lepra. ¿La conocen bien? Normalmente se predica en noviembre en Acción de Gracias, pero lo voy a usar fuera de tiempo porque la palabra de Dios no es para ser encasillada, es para que hable a nuestros corazones. Estoy hablando de Lucas capítulo 17, versículos 11 al 19, y la Biblia dice en Lucas 17, 11 al 19 lo siguiente: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea, y cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. No obstante, que era un samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo ninguno que regresara a darle gloria a Dios excepto este extranjero? Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Es una historia muy conocida. Y normalmente nosotros ponemos el énfasis en el final de la historia, en los 10 hombres sanos, en uno solo regresando a agradecerle al Señor. Pero yo quiero que pongamos el énfasis, primero que todo, en la enfermedad, la lepra. La lepra era una enfermedad no solamente visible, sino que era una enfermedad extremadamente dolorosa en lo físico, porque la piel se iba consumiendo y las extremidades se iban cayendo, las partes, las orejas, la nariz, los dedos. La gente era tan extremadamente enferma que sufría mucho en lo físico, pero también en lo emocional. Porque la lepra era una enfermedad que hacía que para que los demás no se contagiara, porque era altamente contagiosa, había que sacar a la gente de las ciudades, de sus casas, de vivir con su familia. Entonces andaban por la vida con las ropas pegadas a la piel, sangrando, echando toda aquella inmundicia en su cuerpo, pero también alejados de las multitudes, viviendo como mendigos porque tenían una enfermedad altamente contagiosa. Es decir, el que tenía lepra no solamente sufría, sino que no podía ocultarlo. Y cuando yo leía esto, el Señor habló a mi corazón y me dijo: así es el que tiene un problema del mal hábito y ha nacido de nuevo. Cuando tú tienes un mal hábito y tienes una relación con el Espíritu Santo, eso produce sufrimiento, porque no puede cohabitar la presencia de Dios y la presencia de un mal hábito. Y es como la lepra, que el que la tiene no la quiere y no se la puede quitar y siente un dolor muy fuerte. Pero por otra parte, hay una similitud entre la enfermedad de la lepra y los malos hábitos que nosotros dejamos en nuestra vida. Y es esto, que no solamente nos produce dolor y no puede convivir con la presencia del que ahora vive en nosotros, sino que además todos los demás se dan cuenta y nos rechazan. ¿Quién quiere ser amigo de un mentiroso? Nadie. A menos que quiera sacarle ventaja a la mentira. ¿Quién quiere estar con una persona que todo el tiempo se justifica? Que todo el tiempo deja para mañana las demás cosas,
que vive en la inactividad, no solamente espiritual, sino en todas las áreas de la vida. La gente se da cuenta y eso produce rechazo, eso produce aislamiento, eso produce extra dolor emocional cuando nosotros estamos enfermos de esta lepra que se llama malos hábitos en nuestra vida. Pero esta historia a nosotros nos enseña algunas cosas interesantes. Lo primero que estos hombres hicieron fue confesar su problema. Toda solución en nuestras vidas comienza con la confesión. Toda limpieza espiritual comienza con confesar algo a Dios. Toda solución espiritual en nuestra vida comienza con reconocer que tenemos un problema. Y estos hombres, los 10, no uno de los 10, los 10 le confesaron a Jesús su problema. Ten de nosotros misericordia, estamos enfermos de lepra, este es nuestro problema, necesitamos ayuda. Y en esa declaración está la implicación de todo lo que la palabra confesión significa. Confesar es, número 1, reconocer que tengo un problema. Y que yo no puedo cambiar. Cuando yo confieso algo, estoy diciendo, este es mi mal y yo no lo puedo cambiar. Pero confesar también implica que yo estoy reconociendo que hay alguien a quien yo le estoy declarando mi problema, que sí puede hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. ¿Alguien está conmigo aquí? Están tan calladitos que no sé si lo están procesando o están dudando. Pero estoy esperando que lo estén recibiendo. La confesión tiene el poder de decirle a Dios, tengo un problema. No necesito que nadie más me lo diga. No necesito que nadie más me diga que tengo un problema de un mal hábito. Estoy confesándote mi lepra del alma. Necesito realmente hablarlo a los 4 vientos. Pedir misericordia, que tú me liberes. La confesión habla de reconocer el problema, de no hacernos ignorantes a lo que estamos teniendo y a lo que estamos viviendo, y a la misma vez implica reconocer que mientras yo tengo un problema que no puedo cambiar, Él tiene una solución que me puede ofrecer. Y así como la lepra, esos hombres querían ser liberados de ella, nosotros tenemos que mirar los malos hábitos como lepras, mis queridos. Porque nos están limitando de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios te va a bendecir, la salvación es por gracia y te la va a regalar y ya la tienes y vas a ir al cielo. Pero la recompensa sobre esta tierra de caminar en el orden de Dios no se reciben hasta que nosotros no confesemos lo que nos estorba. Y no sé si ustedes lo entienden, pero la palabra de Dios nos revela a un Dios que entrega por gracia muchas cosas, pero entrega por recompensa muchas cosas. La gracia es algo que yo recibo y no merezco. La recompensa es algo que Dios me quiere dar después que yo lo busco. Por ejemplo, el Espíritu Santo sellándome para salvación es una gracia. El Espíritu Santo llenándome para poder es una recompensa. Y todos tenemos al Espíritu Santo dando testimonio de nuestra salvación, que nos vamos al cielo. Pero Él no solamente quiere ser un testimonio de nuestra salvación, Él quiere ser la persona que nos llene, nos gobierna. Y el resultado de eso tiene que ser buscarlo, entregarnos a Él, confesarle nuestro problema. Lo primero que hicieron fue confesión. Y cuando tú confiesas a Jesús y le dices, yo tengo un problema que no puedo resolver, pero tú tienes la solución, ¿qué tú esperas? Que te lo resuelva. Exactamente. Pero mira qué curioso. Dice la Biblia que Jesús les pidió a ellos que hicieran algo. Ellos se acercaron y le dijeron, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Y al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Nosotros a veces pensamos que la solución está solamente en la confesión y que luego con un toque mágico el Señor nos va a solucionar los problemas. Y ya no vas a mentir más. Y ya no vas a autojustificarte más, ni vas a estar haciendo chistes de doble sentido, ni vas a estar en esto ni en lo otro. Ponle tú el nombre que sea. No, ya te lo confesé, ya te confesé el problema. Toque mágico, varita mágica, dedo mágico de Dios y el problema se solucionó. Pero Jesús suele obrar con nuestros hábitos como obró aquí con los leprosos. ¿Sabe qué hizo Jesús? No les dijo sean sanos, les dijo vayan y preséntense al sacerdote. Y ellos dirían, el mismo viejo método que hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida, que escuchamos que Israel practica desde los días de Moisés y a nosotros no nos ha funcionado. ¿Qué pasa, Jesús? No vinimos para que nos hables de religión, vinimos para que tú nos soluciones el problema. Y Jesús les está diciendo, no, vayan y preséntense al sacerdote. Porque lo que Jesús está haciendo en este momento es viendo si la fe de ellos pasa al próximo nivel, que no es la capacidad de creer que Él puede hacerlo, sino que cuando yo obedezco el milagro ocurre.
Y ese es el segundo paso, la obediencia. La fe verdadera es fe en acción. La fe verdadera es fe que obra, y la fe que obra es fe que obedece. Ellos en este momento no están cuestionando si el método es antiguo, si es el mismo de Moisés. Ellos están viéndolo ahora en labios de una persona que tiene la solución. Y si éste está proponiendo el viejo método dicho por él funcionará si yo lo obedezco. Entonces, cuando tú vienes delante de Dios y le dices, Señor, ayúdame con la mentira, Él te dice, ok, esto es la solución. No te voy a liberar de la mentira, te voy a dar fuerza para que dejes de mentir. Y te voy a poner en una situación en la cual tú vas a estar en una encrucijada nuevamente y vas a tener la presión de decir una mentira y la oportunidad de decir una verdad. Si tú decides por la verdad, en ese preciso instante, el milagro comenzará a ocurrir. Porque los cristianos a veces somos tan espiritualoides que pensamos que lo único que necesitamos es confesar y luego un toque sobrenatural de Dios que nos libere de nuestros malos hábitos y nuestras lepras del alma. Y el Señor está pidiendo una iglesia que pase al nivel de la fe que obedece y que haga lo que Dios nos está pidiendo aunque nos cueste. Porque en el camino de la obediencia el milagro se materializa. ¿Se dan cuenta que estos hombres recibieron su milagro de camino a la casa del sacerdote? Resultó que mientras iban de camino, dice la Biblia, quedaron limpios. Ahí hay un mensaje para nuestras vidas. El camino de la obediencia es el camino del milagro. El camino de la obediencia es el camino de la solución. El camino de la obediencia es el camino de tu libertad. Es el camino de tu sanidad, es el camino de tu transformación, es el camino de lo próximo que Dios te está entregando. El camino de tu obediencia es realmente la clave para vivir en la victoria de los hijos de Dios. Los 10 confesaron y los 10 obedecieron y los 10 recibieron un milagro. Jesús no cuestionó la causa por la que estaban enfermos. ¿Quién era culpable? ¿Quién no era culpable? ¿Quién estaba enfermo por herencia? ¿Quién estaba enfermo porque había pecado? En resumidas cuentas, la enfermedad es el resultado del pecado de un solo hombre, Adán, y es el resultado del pecado de todos nosotros. Jesús está mirando 10 hombres culpables que no merecen ser sanos, 10 hombres que tienen la maldición de la lepra y 10 hombres con los que quiere tener misericordia y la recibirán si obedecen su palabra. Y los 10 reciben el milagro. Jesús ni tan siquiera está mirando si de estos 10 uno solo regresará. Él quiere darle el milagro a todos, sea que regresen o no. Pero entonces vemos el tercer paso que solamente lo vive uno. El primero es confesar. El segundo es obedecer. Ahí ocurre el milagro. Pero el tercero es creer. Y aquí el milagro se hace permanente. Y se vuelve integral. Este es un creer diferente. Porque dice que uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús, le dio gracias, aunque era un samaritano. Y Jesús finalmente le dice a este hombre, levántate y vete, tu fe te ha sanado. ¿Qué lo sanó? Te pregunto, ¿los otros no estaban sanos también? ¿Por qué le está diciendo a este hombre, tu fe te ha sanado? Si los otros 9, aunque no regresaron, también fueron sanos en el camino. ¿O acaso no acabamos de leer que mientras iban de camino, todos fueron sanados? Ahora él regresa, se postra a los pies de Jesús. Jesús dice, ¿dónde están los otros 9? No vinieron. Bueno, este extranjero fue el único que vino. Mira, tu fe te ha sanado. Pero podríamos decir, sí, sanó también a los otros 9 y no están aquí. Está hablando de una fe diferente y de una sanidad diferente. Otra versión dice, tu fe te ha salvado. Porque ahora ya no está hablando de la sanidad del cuerpo, está hablando de la sanidad integral, la que comienza en el espíritu, la que afecta al alma y la que llega al cuerpo. Mira, ellos se sanaron de la lepra, van a regresar a su familia, van a dormir por primera vez en su cama después de mucho tiempo, comer la comida de mamá o de la esposa, abrazar al hijo, pero posiblemente en algún momento, si no de lepra, se enfermarán de algo más porque se solucionó el problema de afuera, pero no el de adentro. La puerta abierta en el mundo espiritual que tenían a la enfermedad se quedó abierta porque ellos vinieron a buscar a un milagrero que les sanara el cuerpo, pero este finalmente vino a buscar a un Señor que le conquistara el alma.
Y esa es la gran diferencia entre unos y otros, que mucha gente confiesa porque quiere solución de un problema y obedece porque quiere sanidad de un problema, pero cuando recibe lo uno y lo otro se queda a mitad del camino y ya no busca a Jesús como debe buscarlo, como Señor. Este es el único de la historia, siempre ponemos el énfasis en la gratitud, pero el énfasis está en la fe. Tu fe te ha sanado. Tú agradeces porque creíste. Lo más importante aquí no es la gratitud de este hombre, sino la fe salvadora, la fe que entrega, la fe que consagra, la fe que se rinde, la fe que le dice: Jesús, sé el Señor de mi vida, ya no de mi cuerpo solamente. Y mis hermanos, el principio de toda libertad en nuestras vidas, sea de malos hábitos o de cualquier cosa, comienza con la confesión, continúa con la obediencia, pero entra al reconocimiento por la fe: Jesucristo, quiero que seas el Señor de mi vida. Esto no es solamente un momento en el cual dije una verdad cuando antes decía una mentira. Esto va a ser un estilo de vida. Y para que sea un estilo de vida, no puedo apelar a mi fuerza emocional, psicológica, ni tan siquiera espiritual. Te necesito gobernando mi vida. Es señorío, es entrega, es dominio. El quiebre de todo pecado, el quiebre de todo mal hábito, el quiebre de todo lo que el enemigo usa para descalificarte, comienza cuando nosotros le entregamos a Jesús el control de nuestras vidas. Spurgeon dijo: no puede haber paz entre tú y Cristo mientras haya paz entre tú y el pecado. Es así de simple. No puede haber paz entre tú y Cristo mientras haya paz entre tú y el pecado. Yo propongo que en este 2022 le hagamos guerra al pecado. No el del vecino, no el de la esposa, no el del esposo, no el del hijo, no el de la hija. Eso es business de cada uno. Si nosotros queremos realmente provocar transformación en los demás, vivamos nosotros un nivel de transformación personal. A veces estamos tan enfocados en querer cambiar a los demás que no nos damos cuenta que el Señor quiere transformarnos a nosotros más. Por eso Jesús dijo: deja de ver la pajita en el ojo de tu hermano, mira la viga en el tuyo, que sea removida para que puedas ver y con misericordia llevar a otros al proceso de transformación en el cual tú has entrado. Que este sea un año de continua confesión, continua obediencia y continua transformación por vivir bajo el señorío y el gobierno de Cristo. Si Dios te está hablando en este momento, que tú puedas decirle, sea que me mires a través de la cámara o estén aquí en la iglesia, que puedas decirle: este año, 2022, cada día de este año le voy a hacer guerra al pecado. Cada día de este año, antes de sucumbir a un mal hábito, antes de decirle que sí a Satanás, antes de comer de la comida que sirva sobre la mesa, voy a hacer una oración, voy a confesar: Jesús, no puedo, pero tú sí puedes. Jesús, yo no puedo cambiar, yo no puedo decir que no al pecado, yo no puedo decir que no a la tentación, mas tú en mí sí lo puedes hacer. Y voy a buscar a Jesús. Este año le voy a hacer guerra al pecado, no obedeciendo mis instintos ni mis malos hábitos, sino obedeciendo su voluntad. Este año me voy a poner a los pies del Señor, voy a confesar su nombre, voy a agradecerle más, pero sobre todo voy a invitarlo a que sea la autoridad suprema de mi vida. Este es el año del señorío de Cristo en nuestras vidas. ¿Alguien puede decir amén? Alguien puede decir: le voy a hacer guerra al pecado. Y no tengas miedo, pastor, que cada vez que prometo eso los golpes son muy grandes. Porque estás intentando hacerlo en tu propia fuerza, porque seguiste de camino y no regresaste a Jesús. Hay que ponerse a sus pies, hay que decirle: no soy yo, eres tú. No es mi fuerza, es tu fuerza. No es mi autoridad, es tu autoridad. No es mi gobierno, es el tuyo. Hay que entregar deseos personales, hay que morir al yo. No hay gobierno de Cristo con deseos todavía revividos y despiertos. Hay que crucificar la carne y hay que resucitar el espíritu en el nombre de Jesús. Hay que decir como Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy junto, crucificado, y ya no vivo yo, sino que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Quiero que te pongas de pie un momentito y vamos a hacer una oración. Quiero que ores por un momento, cierra tus ojos, no mires a nadie y pregúntale al Espíritu Santo qué te ha querido decir en este día. Pregúntale que te revele ahora, ahí en casa o aquí en este lugar, qué mal hábito o hábitos, si son más de uno, malos tienes que comenzar a confesar en el nombre de Jesús para que sean removidos de tu vida. Nadie te lo tiene que decir, solamente el Espíritu Santo. Y una vez que Él te lo diga, sé obediente en dar el paso. Obediente
en hacer la voluntad de Dios, obediente en hablar la verdad, si de eso se trata, obediente en purificar tus labios, o obediente en usar correctamente tu tiempo, en no dejar para mañana lo que Él te está pidiendo hacer ahora, obediente en tus ejercicios espirituales, la lectura de la Biblia, la oración, obediente en dejar de autojustificarte para vivir en la justicia de los hijos de Dios. Y ahora le vas a confesar a Jesús: Señor, quiero tu señorío, quiero tu gobierno. Quiero que en este año tú gobiernes lo que siento, lo que pienso, lo que hago y sobre todo quién soy. Soy el leproso que regresó. No solamente quiero la sanidad de mi problema, quiero tu gobierno sobre mi vida. No solamente quiero un sanador, quiero un Señor. No solamente quiero un Salvador, quiero un amo que me gobierne. Porque ahí está tu victoria, ahí está tu felicidad. Ahí está la victoria en tu matrimonio, ahí está la victoria en tu paternidad, en tu maternidad como hombre, como mujer, como madre, como padre. Ahí está tu victoria en tus áreas profesionales, en todas las áreas de la vida. Más de Cristo, menos de nosotros, más gobierno de Él. Créeme, cuesta al principio, pero cada día cuando consagramos, la victoria se hace permanente. La mentira da victorias temporales y derrotas permanentes, y todos los malos hábitos con ellos. La obediencia a Cristo hace que nosotros suframos temporalmente para disfrutar de la victoria de Cristo permanentemente en todas las áreas de nuestra vida. Señor, hoy estamos delante de ti. Queremos ser una iglesia sobria, una iglesia que espera, alerta y entendida a su Señor. Pero hemos reconocido y estamos reconociendo delante de ti que en el camino nos hemos intoxicado. Y ahora en este año nuevo, preparándonos para tu regreso, Señor, en el tiempo oportuno, queremos desintoxicarnos de todo lo que ha estorbado, Señor, nuestro crecimiento espiritual, y todo lo que estorba que nosotros estemos alertas y preparados. Queremos desintoxicarnos en este tiempo de todos los malos hábitos de nuestra vida. Revela el corazón de mis hermanos y al mío también qué hábitos debemos romper en nuestra vida. Danos el poder de la confesión, el poder de la obediencia por la fe, y danos el creer que se rinde, la oportunidad de consagrarnos a ti y de darte autoridad y señorío en nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones en este día, y gracias por la obra sobrenatural del Espíritu Santo haciendo esta verdad vida en nosotros. Creo, Padre, que todo el que reciba esta palabra en este día y la vuelva suya, va a haber frutos espirituales inmensos en su vida y va a ser sorprendido con las maravillas que provienen de una relación donde tú eres Señor y nosotros obedecemos tu liderazgo. Gracias, Señor, por amarnos y porque toda esta reforma espiritual es también el producto de tu amor. En el nombre de Jesús.